Un segundito. Vamos a dejar que entren tantitos más y ya empezamos. Hola a todos, bienvenidos a este webinar, otra vez aquí con Alejandra Marcos, a quien ya conocen. Ella es director de estrategia y, bueno, de análisis y estrategia de Grupo Intercam. También es cofundadora de el grupo de, bueno, de la organización Mujeres en Finanzas. Es un honor tenerte otra vez por aquí. Alejandra, muchas gracias por tu colaboración y además sobre todo el tema tan relevante que tenemos enfrente en los próximos días, que son los reportes trimestrales, en un momento donde no quisiera estar en tu lugar, para ser sincero, porque hay mucha incertidumbre. Y bueno, te agradezco mucho a la organización de la cual eres parte, Mujeres en Finanzas, a la Bolsa Mexicana de Valores, también por apoyarnos en todo este tema de educación financiera. Y bueno, estoy de verdad como que muy entusiasmado por la plática, porque pues es un tema muy relevante. Muchas gracias, Alejandra. Te dejo aquí el panel. Muchas gracias, feliz y encantada de estar con ustedes. Y déjenme compartirles una presentación. Ay, Dios, ya me salí. Listo. Ok. Pues sí, estamos ya, impresionante, nos llegó el tiempo y en las vísperas de los resultados del tercer trimestre de este año. Y todo en medio de la pandemia, en medio de la peor crisis del gran confinamiento, como la ha bautizado el Fondo Monetario Internacional, pero sí con un poco de mejor perspectiva de lo que teníamos en el segundo trimestre de este año. Déjenme comenzarles a decir que este va a ser un trimestre en recuperación. Por supuesto que hay que tomar en cuenta que el segundo trimestre de este año la economía mundial prácticamente cerró. En México no fue la excepción. Tuvimos 2 meses únicamente con permiso de actividades esenciales de acuerdo al gobierno. A partir de julio la economía poco a poco se empezó a abrir. Y sí vamos a observar una recuperación, yo diría, muy importante a nivel secuencial, tercer trimestre contra segundo trimestre. Ahora, también es importante decir que, aunque vamos a ver esta recuperación, la economía se sigue contrayendo. Lo único es que lo hace a un ritmo diferente, lo hace a un menor ritmo. En el segundo trimestre, la economía mexicana en el agregado cayó casi 19%. La expectativa de este trimestre es una contracción de un poco menos de la mitad, del 9%. También tenemos muy importante que durante estos meses del tercer trimestre se dieron la apertura de restaurantes, de entretenimiento,
todo con aforo limitado, todo con ciertas medidas implementadas o tomadas en cuenta por la Organización Mundial de la Salud, pero sí tenemos, antes los restaurantes no tenían la posibilidad de abrir y hoy, aunque con un aforo limitado del 30%, ya están abriendo. Lo mismo pasa con entretenimiento, con hoteles, etcétera, etcétera. En general, para la muestra de las empresas que nosotros en Intercam tenemos bajo cobertura, que es prácticamente el índice menos un par, como en el caso de Electra, estamos esperando que los ingresos caigan 1.5%. Esto, por supuesto, se compara de manera favorable contra la contracción del 9% registrada para esta misma muestra en el segundo trimestre, y en el caso de EBITDA, pues una contracción casi del 5% contra un 22% registrado en el trimestre previo. Hay que tomar en cuenta también que durante todo el 2019 y la primera mitad del 2020 van a haber disminuciones importantes. Venían creciendo en general los ingresos en una tasa más o menos del 5%, en EBITDA alrededor del 8% y ahora contracciones. Pero no solo eso, en el cuarto trimestre y en el primer trimestre del año que entra vamos a seguir viendo disminuciones importantes, tanto a nivel ingresos como a nivel utilidades operativas. No va a ser hasta el segundo trimestre del 2021 que comencemos a ver ya crecimientos en forma. Y claro, mucho tiene que ver con una base comparativa bien fácil de superar, pero también con que la economía en el agregado, la actividad económica va a estar en niveles muy inferiores de lo que teníamos hasta el 2019. ¿Cuáles son los principales impactos que van a estar afectando, yo les diría, el grueso de los reportes? Uno, la propagación del virus. El comportamiento es bien disparejo. Tenemos que sí, en Europa hay ya una segunda ola confirmada. Ayer nos enterábamos, por ejemplo, que París y que ciertas ciudades en Francia ya tenían toque de queda. Tenemos que en China ya se ha controlado por completo el virus y es la economía que está recuperándose de manera muy importante y es la única que va a crecer este año. Por el otro lado tenemos estímulos fiscales y monetarios extraordinarios en Estados Unidos que van a beneficiar a las empresas que tienen operaciones allá, como en el caso de Cemex, Alfa, Alpec, Nemac, por supuesto en el caso de Chedraui. Y en México tenemos esta mejora secuencial por la apertura paulatina en la economía mexicana. Por supuesto, muy importante va a destacar automotriz, que va a tener muy buenos resultados, minería, que en general tenemos mayores precios, oro, plata y cobre, y ahorita entramos más a detalle por qué, y en el caso de construcción. En general también los reportes van a estar impactados porque tenemos una depreciación del peso contra las monedas duras, casi 14% contra el dólar, casi 20% contra el euro, y todo lo contrario, una apreciación donde el real brasileño se depreció 16%, el peso argentino 23%, y todas las monedas latinoamericanas se depreciaron contra el peso, y eso por supuesto va a estar afectando los resultados, particularmente de las empresas que tienen operaciones en Sudamérica. ¿Cuáles van a ser débiles, cuáles van a ser los malos reportes y cuáles van a ser los defensivos? Seguimos pensando que vamos a ver disminuciones de doble dígito tanto en ingresos como en utilidades en aeropuertos y en aviación, aunque sí vamos a ver una recuperación puntual. Hay que tomar en cuenta que en el segundo trimestre de este año los aeropuertos, por ejemplo, tenían reducciones en el tráfico de pasajeros en el orden del 90-95% y ahora solamente decrecen entre 40 y 60%. Lo mismo pasa para el caso de las aerolíneas. Los grupos financieros severamente afectados, yo les diría que este sector en particular va a venir peor de lo que vimos en el segundo trimestre porque se empiezan a aumentar más agresivamente las previsiones por créditos incobrables. Entonces, ojo con el sector financiero porque viene muy débil. Y en el caso de las fibras, aunque tradicionalmente son sectores bastante defensivos, vamos a ver disminuciones en factores de ocupación, vamos a ver disminuciones en renta y en general afectados por la pandemia. ¿Cuáles vienen bien?
ninguno viene bien, pero ¿cuáles vienen bastante defensivos? Cemento, ya conocíamos desde el mes de septiembre qué pensaba Cemex con respecto a la recuperación de los volúmenes en México. Minería, oro, plata y cobre creciendo de manera muy importante en términos de precios por esta recuperación en V en China. China es la principal economía que demanda justamente oro, plata y cobre, particularmente. Telecomunicaciones es un sector bastante defensivo y viene recuperándose también de manera secuencial, y autoservicios, que en este caso no vamos a tener estos crecimientos tan extraordinarios que tuvimos en el segundo trimestre. Ya no tenemos las compras de pánico de los papeles higiénicos y demás, pero sí vamos a tener buenos resultados en general de las principales cadenas de autoservicios. Estos son nuestros estimados de acuerdo a lo que estamos pensando que van a ser los mayores incrementos en ingresos y en EBITDA, y les pongo el caso muy claro: Gruma, Peñoles y Fibra Monterrey están liderando nuestro top 3. En el caso de EBITDA, Peñoles por este crecimiento que ya les decía en términos del precio del oro, Gruma y Chedraui por esta fuerte exposición que tiene hacia autoservicios en Estados Unidos por la presencia que tiene de las tiendas del súper y de fiesta. Y en el caso de los ingresos, pues no es ninguna sorpresa que nos vamos a encontrar con disminuciones muy fuertes en todos los aeropuertos y en el caso de Volaris, y de la misma manera van a ser las más afectadas a nivel EBITDA. Esta es una tabla de nuestros estimados, se ve muy chica, pero aquí es un poco transparentar el cálculo de cómo llegamos a este menos 1.5 y 4.6 de acuerdo a nuestra mezcla y de acuerdo a la ponderación que cada una de las empresas que seguimos tiene con respecto a su ponderación en el índice. Pero pues en general va a ser un trimestre, yo diría, en recuperación, pero sí todavía con disminuciones considerables en ambos rubros. Déjenme empezar a decirles, Walmex es una empresa, por supuesto, muy importante dentro del índice. Va a tener una base comparativa muy difícil de superar. Le fue muy bien en el tercer trimestre del año pasado y ahora hay una muy mala temporada de Back to School. Como saben, escuelas totalmente cerradas. Ahora las mamás nos hemos convertido en maestras y ya no hay necesidad de comprar todo lo que se compraba tradicionalmente en este trimestre. De hecho, en general se espera que los autoservicios ya hayan tenido una temporada 50% menor en términos de ingresos de Back to School, particularmente para todos. Y esto va a ser la constante en todos los autoservicios. En el caso particular de Walmex, tenemos que vamos a tener una presión en el margen operativo, básicamente afectado por dos cuestiones. Uno, seguimos teniendo este reconocimiento o este cambio en donde Walmart Centroamérica le está pagando regalías a Walmart Estados Unidos. Eso ha venido afectando todo este año la parte de los gastos, no va a ser la excepción en este trimestre. Y también en el caso de México, pues todavía hemos visto cómo todos los autoservicios en general se han visto afectados por este incremento de pickers, que son la gente que hace tu súper para mandarlo a domicilio, por estas medidas de sanitización, que no está correctamente dicho de acuerdo a la red, pero estas medidas de higiene en donde tienes que tener gel, te toman la temperatura, y eso sí representa un gasto que, por ejemplo, el año pasado no se tenía. Y como a nivel ventas mismas tiendas, el crecimiento no va a ser tan grande como lo vimos en el segundo trimestre, no va a haber esta palanca operativa que habíamos visto durante los trimestres previos. Una parte positiva es que las ventas mismas tiendas van a seguir apoyadas por estas ventas que tienen que ver con la restricción de restaurantes. Como la gente no está yendo a restaurantes, pues compra la comida que iba a hacer fuera ahora en su casa, y eso sí tiene un impacto positivo. La verdad es que en el caso de Walmex va a ser un trimestre bueno, probablemente ingresos y EBITDA creciendo menos de lo que veíamos en trimestres previos. En el caso del EBITDA no estamos esperando ver un crecimiento de doble dígito, y nos parece que la evaluación en el caso de Walmex pues está elevada. Ya todas las buenas noticias que tiene Walmex por decirnos pues ya están ahí en el precio. Entonces
Ojo con este reporte que sin duda no va a sorprender. En el caso de los grupos aeroportuarios, tenemos esta recuperación secuencial. En las gráficas les pongo el tráfico de pasajeros de cada uno de los grupos, en donde se ve como clarísimo, donde en marzo y abril y mayo inclusive, pues el tráfico de pasajeros cayó a mínimos de la historia de la aviación, de los grupos aeroportuarios en el caso de México. Tuvimos disminuciones en el orden del 90-95% y ahora, claro, siguen cayendo de manera muy acelerada, pero ya no en esa medida. Azul redujo o tuvo una reducción en tráfico de pasajeros, eso ya lo conocemos, del 65%, es la que más exposición tiene a pasajeros internacionales, es la más afectada en ese sentido porque los pasajeros internacionales son los que más van a tardar en regresar. En el caso de GAP, ha sido el grupo aeroportuario más defensivo, cayó su tráfico en 51% y, ojo, es la que más exposición tiene a Volaris. Para darles una idea, si bien no son socios comerciales, sí trabajan mucho de la mano. Tijuana, por ejemplo, que es el aeropuerto que más resiliencia ha mostrado, en el mes de septiembre cayó 20%, y eso que el cross-border está cerrado. Entonces, este grupo aeroportuario de la mano de Volaris es la que más se ha beneficiado, por ejemplo, de esta reducción del 25% en la flota nacional de todas las aerolíneas, con Interjet en coma, con un Aeroméxico en medio de una reestructura financiera importante, pues Volaris es la que más ha ganado market share y por supuesto GAP se ha beneficiado. En el caso de OMA, es la que más exposición tiene a aeropuertos domésticos, a pasajeros domésticos, pero sus aeropuertos están más enfocados a negocios. Entonces, pues hoy en día ya sabemos que con el Zoom y que con el Google Meets y etcétera, ya no hay necesidad de transportarte para ir a atender una reunión de negocios. Entonces, también de una u otra manera no se ha visto tan beneficiada de este incremento de market share en el caso de Volaris y de Viva. El grueso de los costos y gastos de los aeropuertos son fijos, fuera de asistencia técnica y de derechos de concesión, pues al aeropuerto le da exactamente igual recibir uno que 100 millones de pasajeros, tiene que gastar en luz, agua, aire acondicionado, seguridad, limpieza, y sí han venido trabajando muchísimo los grupos aeroportuarios en tener un mayor control, pero aún así estos niveles son extraordinariamente altos. Entonces vamos a seguir viendo reducciones importantes de doble dígito a nivel EBITDA y a nivel utilidades, excepto, ojo, en el caso de Azur va a recibir un beneficio por el tema del COVID en Puerto Rico. Durante todo el año más o menos estimamos entre 10 y 15 millones de dólares. Esto, por supuesto, le va a beneficiar algo porque, como saben, el gobierno de Estados Unidos sí está haciendo algo activamente por las empresas. En el caso de de Azur y de GAP, vamos a ver crecimientos muy fuertes en ingresos por servicios a bienes concesionados, que esto no es otra cosa más que los ingresos que se tienen que registrar respecto a las mejoras que se hacen en los aeropuertos, no representan un flujo de efectivo y ambas van a tener un incremento considerable que de una u otra manera va a mitigar la caída tan fuerte en ingresos regulados y en ingresos comerciales. En el caso específico de GAP, que va a ser el mejor reporte y yo creo que sí va a ser una sorpresa positiva por ahí, es que trae tarifas máximas arriba en 16%. Acuérdense que este año entró en vigor el nuevo Plan Maestro de Desarrollo y se aprobaron tarifas máximas mayores en 16%. Pero lo que sí vamos a ver en todos los grupos es una recuperación secuencial. Muy importante aquí también decir que OMA es la que está negociando este año su plan maestro de desarrollo para el próximo quinquenio. No va a tener un crecimiento tan importante en ingresos por servicios a bienes concesionados y es la que estamos esperando a ver qué dice y qué pasa, porque lo que estimamos nosotros es que eventualmente el tráfico de pasajeros de todos estos grupos va a regresar, pero va a regresar probablemente hacia finales del 2023. Con eso en mente, lo que han hecho Azur y GAP, porque lo contempla la ley aeroportuaria, es renegociar sus
planes maestros de desarrollo. Es decir, la ley aeroportuaria dice, una vez que la economía mexicana caiga 5%, que ya la vimos caer en mayor medida hacia el segundo trimestre de este año, puedes negociar este plan. ¿Qué es lo que está negociando Azur y GAP? No necesariamente mayores o menores tarifas, sino el aplazamiento de estas inversiones comprometidas. Para darles una idea, en el caso de GAP, el año pasado se comprometió a invertir 24,000 millones de pesos en sus aeropuertos, situación que pues muy probablemente comprometa su flujo de efectivo y necesitaría tomar más deuda. Lo que sabemos hoy es que ya están negociando estos planes y que muy probablemente se aplacen estas inversiones. Entonces, la perspectiva en general de los grupos aeroportuarios, con todo y que vamos a seguir viendo afectaciones muy severas, es positiva. Yo creo que es un negocio sumamente noble. En general, fuera de esta crisis y pasando COVID, vamos a ver crecimientos en tráfico de pasajeros, no son empresas que están excesivamente apalancadas, no van a requerir, de acuerdo a estos estimados, mayores necesidades de capital y eventualmente ese tráfico regresará. Entonces, me parece que pueden ser una buena alternativa, particularmente en el caso de GAP, que va a tener un muy buen reporte en este tercer trimestre. No por ello, vale la pena mencionar que va a seguir teniendo decrementos en ingresos y en EBITDA, pero menos de lo que inicialmente se esperaba. En el caso de los conglomerados, yo creo que este sector va a ser el que más sorpresas positivas nos dé, y déjenme comenzar a decir Orbia. Orbia ha tenido también un buen comportamiento en su precio en estas últimas sesiones. Vamos a tener un muy buen desempeño de todas los negocios, pero particularmente en Vestolit, porque resulta que la resina de PVC, que antes estaba en $500, ahora está en $1,000 por tonelada. Esto quiere decir que va a tener una muy buena recuperación. Primero, porque hay una mejor demanda, y segundo, porque este incremento en el precio de la resina de PVC se da por un cierre provocado o no provocado de otros competidores. Entonces, Orbia en general, un buen trimestre, particularmente en Vestolit. Todas las demás negocios van a tener un buen desempeño, pero particularmente este último es el que más va a sobresalir. Estamos esperando una contracción en ventas de 6.5% y un EBITDA de menos 13.1%. En el caso de Alpek va a ser otra sorpresa positiva y básicamente tiene que ver por este incremento de volúmenes. Hay que recordar que Alpek es el productor de PET reciclable más grande del continente americano, y lo que ha sucedido con la pandemia es que más gente necesita alimentos envasados. Entonces, este incremento tan fuerte en PET reciclado tiene que ver con el origen de la pandemia, pero también tiene que ver con este enfoque de mayores empresas dedicándose o destinando una parte de sus recursos a ser ESG. Y por supuesto, Alpek se beneficia de esta situación. El volumen que vamos a ver, de acuerdo a nuestros estimados, en Alpek, en el segmento de poliéster, va a ser un volumen que nunca habíamos visto en la historia de Alpek. Entonces, por ahí, sin duda, un muy buen trimestre. Las ventas, estamos esperando una caída del 7.1% y a nivel EBITDA del 7.7%. En el caso de Alfa, vale la pena dividir aquí la charla en dos. Uno, ya reportó por un lado Axtel, bastante en línea con lo que traíamos. Y lo que dijo el día de ayer con el reporte es ya en lugar de estar vendiendo la infraestructura, va a estar vendiendo todo el negocio de Axtel. De acuerdo a nuestros cálculos, pues Axtel cotiza más o menos a un múltiplo de 8.5, y dada la venta en conjunto de Axtel, es muy posible que se pudiera estar colocando a un múltiplo de doble dígito, más o menos de 10 veces Enterprise Value EBITDA. Eso implicaría un precio
de venta de Axtel más o menos de 10.50. También hay que recordar que Alfa ya está separando sus operaciones del sector automotriz de Nemak y por eso vemos estos resultados que parecieran estar muy negativos, donde estamos estimando de manera consolidada menos 27% de caída en ventas y 18.8% en EBITDA. Pero si no tomamos en cuenta la parte de Nemak, las caídas son mucho menores, 5.9 en ingresos y 7.8 en EBITDA. La parte positiva de Alfa tiene que ver no nada más con la parte de Alpe, que viene muy bien, no nada más con Axtel, que también reportó bastante bien y en línea con nuestros estimados, sino con Sigma. Y Sigma, después de esta apertura que ya estamos viendo en todas las economías y particularmente en Latinoamérica, ya hay mayor volúmenes del canal de food service, que era un canal que estaba pues prácticamente cerrado en el segundo trimestre. Entonces vamos a ver un muy buen comportamiento en Sigma, un buen comportamiento en Alpek, ya vimos un buen comportamiento en Axtel, y en general yo creo que Alfa va a ser una de estas noticias positivas dentro de la temporada de reportes. Por supuesto que ha tenido un rally impresionante desde los mínimos que vimos con la recesión o con la crisis del COVID, pero pareciera que si todo se enfoca a esta desincorporación de todos los negocios, a cambiar de ser un conglomerado a ser Alfa igual a Sigma, pues puede todavía tener una buena perspectiva hacia adelante. Cemex va a tener un muy buen reporte. El tema es que aquí ya no los dijeron. En septiembre hubo una reunión con la alta dirección de Cemex y ya dijeron la recuperación en V de volúmenes es impresionante. En México estamos viendo un mayor despliegue de inversiones del gobierno. También estamos viendo un comportamiento positivo de autoconstrucción y los volúmenes en este trimestre en México en particular van a crecer en 9%. Si se fijan en la gráfica de abajo, es prácticamente un comportamiento de V en donde caen de manera muy importante, pero se han recuperado también de manera muy importante. Estados Unidos muy bien también, Europa también muy bien. En general, en el consolidado y en términos de dólares, las ventas van a crecer, perdón, van a disminuir 2.6% y el EBITDA 2.1%. A final de cuentas, lo que se espera, que ya nos los dio también la propia compañía, es un EBITDA en el tercer trimestre de $700 millones. Sí, es un muy buen reporte, pero pues yo creo que el mercado ya lo tiene muy bien incorporado. Yo creo que hacia adelante el tema más relevante de Cemex, es ¿qué va a pasar con su nivel de apalancamiento? Si bien es cierto que ya no vimos este tema de estrés tan importante, pues le va a tardar muchos años más de los inicialmente pensados llegar a lograr grado de inversión. Sin duda es una compañía que está sumamente subvaluada, pero posiblemente el castigo ya esté justificado y la buena perspectiva que tenemos por lo menos de este trimestre en particular ya debería de estar incorporada en el precio. En el caso de América Móvil, estamos esperando un trimestre en recuperación, particularmente porque muy defensivo pospago, muy defensivo banda ancha, pero además porque se abrieron las tiendas y ya hay una mayor venta de equipo en general. Es una pues, emisora bastante defensiva, va a ser de las pocas que tenga crecimiento tanto en ingresos como en EBITDA. Estamos esperando un muy buen desempeño en Brasil, en menor medida en Estados Unidos y en Colombia, Europa y en México todavía disminuciones. Pero vale la pena señalar que estamos viendo márgenes particularmente elevados durante todo este año, en general en el segundo y ahora en el tercer trimestre. Y nos parece que puede ser una buena opción de manera defensiva a jugar en esta temporada de reportes. En el caso de minería, ya les decía yo, cobre, plata y oro, crecimientos importantes en niveles de precio, cobre 12%, plata 43% y oro 29%. Peñoles va a tener un muy buen reporte, crecimiento del 14% en ingresos,
casi 50% a nivel EBITDA. En el caso de Grupo México, pues un crecimiento de 4% en ingresos y casi 5% a nivel EBITDA. En el caso de Grupo México sí vamos a ver crecimientos importantes en volúmenes. En el caso de Peñoles, dependiendo el metal del que se trate, va a tener un comportamiento positivo y otros a lo mejor volúmenes cayendo. Además, en general, las dos se benefician de la depreciación del peso. Entonces, minería sí, general, buenos resultados, pero me parece que dadas las valuaciones actuales, pues este comportamiento de los precios de los metales ya debería de estar incorporado en los precios. En el caso de las financieras, yo creo que van a sorprender a la baja. Para nadie es un secreto que la cartera de crédito del sistema financiero ha caído en niveles, en términos porcentuales, en niveles muy bajos. Contrario a lo que veíamos al inicio de la pandemia, en donde la cartera de crédito seguía su trayectoria de alza, ya estamos viendo crecimientos cada vez menores, inclusive decrementos en ciertos sectores de la cartera de crédito. Todas van a estar afectadas por menores tasas de interés, 400 puntos base menos año contra año, y dos, con mayores provisiones de créditos incobrables. Si se acuerdan, al inicio de la pandemia, la Comisión Nacional Bancaria de Valores flexibilizó muchísimo las reglas contables, cómo tenías que calificar cuáles eran estos segmentos que no los ibas a poder cobrar, y aplazaron muchísimo, 6 meses los plazos. Y ahora lo que estamos viendo es que todas en general van a o mantener o aumentar sus provisiones por créditos incobrables, y eso va a afectar prácticamente las utilidades netas de todos los grupos financieros. Si a eso le sumamos que vemos una desaceleración puntual en la cartera de crédito de todos los grupos financieros, menores tasas de interés, pues la verdad es que va a ser un trimestre en general complicado para el sector financiero. De todos modos, aún así hay que señalar que dos cosas. Uno, el cuarto trimestre y el primero van a estar inclusive más afectados hacia adelante, pero que aún se mantiene en muy buenos índices de capitalización en general el sistema financiero. Entonces, no es un tema estructural, es un tema de resultados y muy coyuntural, dados los acontecimientos recientes. Me voy con el peor y con el mejor reporte. El mejor, pero no es en ningún caso positivo, sería en todo caso un reporte neutro. El de Jefe Norte, vemos una desaceleración importante en cartera, sobre todo en pymes y tarjetas de crédito. Vivienda debería permanecer bastante más estable. También deberíamos de ver menores ingresos no financieros por una menor volatilidad este trimestre contra el trimestre previo, y gastos financieros van a crecer, aunque van a crecer a menores ritmos. Lo que ven en la gráfica inferior es estas estimaciones preventivas por créditos incobrables. Se van a mantener un poquito más en línea con lo que veíamos en trimestres anteriores. El golpe más fuerte fue en el segundo trimestre, pero aún así van a estar afectados. Esperamos un resultado neto mayor al cercano al 2% en este trimestre, y ese va a ser el reporte menos débil de la temporada. Y en el caso contrario, pues Gentera es una de las empresas que pensamos que más afectada ha estado. Acuérdense que Gentera es la líder en la inclusión financiera, es la que más afectada se ve en esta pandemia, porque por supuesto sus estimaciones preventivas por créditos incobrables van a subir en triple dígito, algo que no habíamos visto en muchísimo tiempo. En términos de cartera, vamos a ver una cartera no tan afectada, sí en términos orgánicos, pero acuérdense que acabó de comprar con crédito, y eso lo está consolidando. Entonces no vamos a ver esa afectación a primera vista.
Los ingresos caen en 14.5% y ya les decía yo, las estimaciones por créditos incobrables pues crecen alrededor del 260%. Entonces, pérdida operativa fuerte y pérdida neta inclusive más de lo que veíamos en el segundo trimestre de este año. Entonces, va a ser un resultado particularmente débil en el caso de Gentera. Pero el que traiga acciones de Gentera, no se preocupen porque de todos modos sigue teniendo métricas muy sólidas. Tiene muy buena liquidez, tiene un índice de capitalización sólido, tiene un índice de morosidad un poquito más arriba del sistema, pero natural por la naturaleza de su negocio. Pero sí, va a ser un trimestre bastante afectado y sobre todo por la visión o el enfoque o el segmento a quien le acaba prestando. En el caso de las fibras, yo creo que vamos a ver resultados ahí mixtos. Las que son industriales van a tener buenos resultados, las que no están bien diversificadas, más afectadas. Yo aquí les traigo dos en particular que son las que más importancia le damos a nuestra cobertura, Fibra 1 y Fibra Monterrey. Fibra 1 porque es la más grande y Fibra Monterrey porque es la que más nos gusta. En el caso de Fibra 1, es probable que veamos todavía afectaciones a nivel ingresos y a nivel NOI, 2.5% menos en ingresos y 3.8% a nivel Net Operating Income. Acuérdense que lo que ha hecho Fibra 1 y en general todas las fibras es que han tenido que otorgar notas de crédito y provisiones, aunque no las esperamos tan elevadas como en el segundo trimestre de este año. Yo creo que dada la diversificación de Fibra 1 y dada su elevadísimo descuento contra el Net Asset Value, con el valor de los activos, es una muy buena opción. Preocupan dos cosas. Uno, su nivel de apalancamiento, que por supuesto no rebasa en ningún caso el límite impuesto por la comisión, pero sí se ha elevado. Y dos, el tema de gobierno corporativo, que sin duda ha sido un tema relevante en los últimos años con respecto a las fibras. Pero aún así, quien esté dispuesto a tolerar esos dos riesgos, pues tiene un descuento brutal Fibra 1 contra el valor neto de sus activos. En el caso de Fibra Monterrey es una fibra muy chistosa porque es preponderantemente de oficinas, pero va a tener muy buenos resultados y la razón es muy simple. Tiene ingresos en dólares. Todo lo que tenga que ver con esta percepción de dólares y la conversión a pesos, pues de entrada tienes una depreciación, les decía yo, de casi 15% en el trimestre. Estamos esperando un crecimiento en ingresos del 12% y un NOI de 14.4%. En el caso de Fibra Monterrey, sigue haciendo una distribución mensual, tiene un rendimiento bien atractivo y la verdad tiene índices bastante saludables. Entonces, puede ser una buena alternativa, no necesariamente va a ser una sorpresa los resultados, pero por supuesto es una fibra que habría que darle seguimiento. En el caso de Volaris, va a ser un reporte débil, sin duda. El tráfico de pasajeros ha caído de manera muy importante. Se ha recuperado también de manera muy importante, pero pues, sigue en terreno negativo. El gran tema aquí de Volaris son dos cosas. Uno, es la más beneficiada de este estado de coma de Interjet y en el caso de la reestructura financiera de Aeroméxico. Sin duda es la que más se ha beneficiado y ha aumentado su participación de mercado. La segunda, y es muy importante, de acuerdo a nuestros estimados, va a ser el último trimestre que tenga EBITDA negativo y hacia adelante esperamos ver una recuperación. También hemos visto una recuperación muy puntual. Ahora, con respecto a los ingresos, todavía van a estar menores año contra año, pero mejores trimestre contra trimestre. Es importante también decir que, de acuerdo a la aerolínea, está planeando operar al 85% de su capacidad en octubre y que sí estamos viendo cómo se aventaja de la situación coyuntural que está viviendo en general la aviación, no nada más en México, sino en el mundo. Yo creo que vale la pena aquí nada más decir
En términos de gastos, sí vamos a ver crecimiento en los gastos variables, porque claro, tienes mayores combustibles y mayores gastos porque están volando más, pero no es un tema preocupante porque su costo por asiento, milla, sin incluir esta parte de combustible, sigue siendo de los más bajos. Y muy importante aquí decir, acuérdense que en la última asamblea ya aprobaron una inyección de recursos por el orden de 3.500 millones de pesos. Yo creo que fortalece muchísimo su liquidez. Los accionistas actuales van a sufrir una dilución importante. El mercado pareciera no importarle porque yo creo que lo que está considerando es que hacia adelante estos beneficios o esta dilución, dada la inyección de capital, van a ser mucho mayores. Entonces, Volaris, un trimestre débil, pero dentro de todo lo que estamos viendo en la relación a nivel mundial, pues un trimestre bastante defensivo. FEMSA es una empresa que a mí en particular me gusta muchísimo. Yo creo que cumple con todos los requisitos, es buen gobierno corporativo, diversificación geográfica, diversificación de negocios, en fin, pero va a tener un mal trimestre. Acuérdense que en el segundo trimestre de este año, FEMSA registró gastos extraordinarios por la venta, por estos impuestos que le tuvo que pagar al SAT. Y entonces, a partir de ahí, empezó a descalabrarse muchísimo el precio de la acción, hasta tocar recientemente 115 pesos, que es el mínimo no visto en los últimos 6 años. No va a ser un reporte positivo, por supuesto las expectativas son negativas y ahorita les platico por qué, pero sin duda es una empresa AAA con bajo nivel de apalancamiento y como yo les digo, guarda súper buenos fundamentales. COF va a estar afectada volúmenes por estas medidas de distanciamiento social. Además, tiene presiones en gastos y en costos. Y tiene una menor mezcla. La gente ya no va y compra su coca de 600 mililitros, sino compra la de los 2 litros porque todo el mundo está comiendo en la casa y en familia y entonces ahí se divide. Entonces, esta mezcla hace que el ingreso sea menor. 2, tiene presiones por el costo del concentrado y 3, tiene menores volúmenes. Entonces, COF sí vamos a ver caída tanto en ingresos como en EBITDA. Y en el caso de COF en particular, acuérdense que va a estar afectada por esta depreciación de las monedas latinoamericanas. En el caso de OXXO, vamos a ver todavía ventas mismas tiendas negativas. Y la razón es bien fácil. Oye, Alejandra, ¿por qué si Walmex y todas tienen ventas mismas tiendas positivas, OXXO no? Porque OXXO sí tiene que ver con esta movilidad de la gente. La gente cuando va a trabajar iba por su coca, iba por el café, iba a pagar el servicio, a hacer la recarga. Y hoy esas restricciones de movilidad siguen vigentes. Claro, no tenemos una economía cerrada, pero la gente no tiene la misma movilidad que tenía antes. Y además, en el caso de OXXO, pues no todos los OXXOs ni pueden vender alcohol ni están abriendo las 24 horas, entonces esperamos una afectación importante. En el caso de salud, pues resultados muy defensivos. Y en el caso de combustible va a ser el peor negocio con resultados bastante débiles. Yo creo que FEMSA es una emisora que habrá que voltear a ver porque pues a mí se me hace que sí presenta una buena oportunidad, hablando desde el punto de vista fundamental. Liverpool va a ser una sorpresa positiva. También vamos a ver caídas brutales en ingresos y en EBITDA, pero la recuperación que estamos viendo es mucho más rápida de lo que inicialmente se pensaba. Les pongo ahí como segundo a tercero estamos viendo una recuperación puntual en ingresos y en EBITDA. Lo que estamos viendo es... ya están abriendo todas las tiendas, sí con aforo limitado, pero están abriendo un muy buen desempeño de este negocio omnicanal de Click and Collect. Suburbia, por supuesto, está un poco más afectada porque, a diferencia de Liverpool, Suburbia vende ropa y cosméticos. Y Liverpool, la gente se encerró en su casa y dijo, bueno, ahora es cuando, y entonces compró computadora y compró aparatos de ejercicio. Y entonces sí se beneficia más Liverpool de una mezcla diferente que la de Suburbia. En el caso de Liverpool, pensamos que es una sorpresa positiva porque los resultados van a venir mejor de lo que inicialmente se pensaba. En el caso de los ingresos por intereses, vamos a ver caída en la cartera
vencida. También vamos a ver creación de reservas como lo vimos en el grupo financiero, y en el caso de los arrendamientos, pues van a estar afectados porque siguen negociando todos los arrendatarios. Pero Liverpool es una empresa que pues ofrece evaluaciones pues francamente atractivas y que eventualmente se recuperarán. El único probable puntito negro en el arroz es que hay una concepción, sobre todo para los inversionistas institucionales, que el brick and mortar, es decir, las tiendas ya pasaron de modas y ahora todo mundo va a ir a comprar a Amazon. Pero en México todavía estamos años luz de que suceda esto. Sin duda la pandemia se adelantó y estamos viviendo lo que probablemente íbamos a vivir dentro de 5 años. Liverpool es la que más énfasis, inversiones en tecnología ha puesto en el negocio omnicanal, y pensamos que es la que más se va a beneficiar. Pero ojo nada más, porque el sentimiento de los inversionistas institucionales hacia Liverpool puede ser a lo mejor todavía contaminado por esta parte. Alsea va a tener, sí, un mucho mejor trimestre de lo que veíamos en el segundo trimestre. Ya los restaurantes abrieron con aforo limitado. En Europa vamos a ver una recuperación puntual muy importante, no nada más por esta apertura de la economía, sino porque Europa recibió apoyos gubernamentales. En el caso de México, pues se beneficia un poco de esta parte de servicio a domicilio, sobre todo Domino's Pizza. En el caso de Sudamérica es la región que más va a estar afectada por el tema de COVID, pero en el caso de Colombia, muy buena recuperación por Domino's Pizza, porque es el formato que más se presta a este delivery. El tema más importante de Alsea, y yo creo que ahí todo mundo se puede estar preguntando, es el nivel de apalancamiento. Al segundo trimestre, la deuda neta EBITDA se ubicó en 7.2 veces y muy probablemente va a estar en doble dígito para este trimestre. El inversionista que sea poco tolerante al riesgo, ojo con esos niveles de apalancamiento, porque sin duda están en niveles elevadísimos. Y además, en el caso de Alsea, si resulta que esta segunda ola que estamos viendo en Europa realmente se concreta y vemos nuevos cierres a las economías, pues Alsea probablemente pueda tener un double dip en términos de precio. Probablemente lo peor no haya quedado atrás para esta emisora. Y ya finalmente, en el caso de los alimentos, porque ya me llevé más tiempo, reportes mixtos. Lala mal, Bachoco bien, Gruma bien. Y déjenme irme rapidísimo en el caso de Lala. Lala, vamos a ver afectaciones en ingresos por un cambio de mezcla. La gente se está yendo a los productos más económicos, tenemos incremento en costos, tenemos un margen EBITDA en México que no se va a recuperar, y ojo con el nivel de apalancamiento de Lala. Sorprendentemente, hacer un negocio tan defensivo, pues no está teniendo resultados nada defensivos. Bachoco bien, ya vamos a ver un equilibrio más sano entre oferta y demanda, vamos a ver una recuperación muy importante a nivel utilidades, y en el caso de Gruma, pues una recuperación importante en el canal de food service y también volúmenes creciendo de manera muy, muy importante. Pero probablemente en el caso de Gruma todas las buenas noticias ya estén ahí incorporadas. Ya, eso es todo. Creo que no me hizo falta ninguna. Abarcamos los principales sectores y las empresas que pensamos que más van a estar impactando en esta temporada de resultados. A manera de conclusión, y ya les dejo el micrófono si hubiera dudas, ojo con esta temporada, porque a diferencia de otras, estamos a 3 semanas del proceso electoral en Estados Unidos. Si hoy, como están las encuestas, siguen dándole ventaja a Biden, pues vamos a tener una temporada probablemente tranquila, en donde los inversionistas se estén fijando qué va a pasar con ingresos y con utilidades. En el caso contrario, y si hay temores de estas diferencias entre Trump y Biden y resulta que Trump se inconforma, bueno, agárrense que la volatilidad va a estar súper presente. Empresas que tengan buenos resultados no necesariamente se van a beneficiar de estos buenos resultados y van a estar afectadas por este entorno internacional.
Un último comentario, la bolsa mexicana está barata, sí, baratísima, pero no hay ningún catalizador claro. Yo creo que estamos viendo descuentos muy importantes en empresas mexicanas, pero ningún catalizador que nos haga pensar que lo peor ya los vimos en términos de evaluación y que hacia adelante vamos a ver una recuperación. Entonces, ojo también mucho a la hora de invertir, porque probablemente lo que veamos hacia adelante es que los inversionistas grandes institucionales, que son los que mueven nuestra bolsa de valores, empiecen a comprar estas emisoras que son triples A's, que tienen mucha liquidez y que tienen mucha profundidad, no necesariamente las que están muy baratas y que tengan buena perspectiva. Y ahora sí, ya les dejo el micrófono. Les dejo el micrófono. Excelente presentación. Muchísimas gracias, Alejandra. Tenemos varias preguntas, pero me parece que ya has respondido algunas. Estaba Ana Lorrabaquio en Facebook preguntando: hola, excelente presentación, Ale. En términos generales, ¿qué te parece las evaluaciones de empresas mexicanas? Ya están a niveles atractivos, considerando el escenario para los siguientes meses, o anticipas mayores ajustes. ¿Crees que puede ser momento de que México empiece a traer capitales extranjeros? Sí, buenísima pregunta. Yo decía, la bolsa está barata, sí, muy barata, o sea, en términos pro forma, es decir, considerando que ya dejamos atrás estas temporadas de caídas tan fuertes en utilidades y en EBITDA de COVID, sí, el tema es que no nada más hay un catalizador, no vemos un catalizador importante, tenemos próximamente elecciones en Estados Unidos y más adelante elecciones en México, y entonces pueden quedar baratas un tiempo más, no sabemos cuándo. Lo que sí es que dadas las condiciones de enorme liquidez en el mundo, de tasas extraordinariamente bajas, de máximos históricos de la historia en las bolsas americanas, pues eventualmente los inversionistas querrán ir en búsqueda de mejores rendimientos. Y creo que aquí la bolsa sí puede ofrecer una buena opción, sobre todo las empresas o las emisoras que tienen una muy buena profundidad y que tienen una buena perspectiva. Muchas gracias. Es una pregunta de muchos que nos siguen y preguntan: ¿y Homex? No, bueno, ya saquen el no hay mucho que... Es un sector que desafortunadamente no hay mucho que decir, que por supuesto en estos momentos se le juntó la crisis del sector de hace unos años, ahora con la crisis del COVID y con la falta de crecimiento en la demanda agregada, y pues no hay, evidentemente no sigo, no la sigo, pero no es que tenga una buena perspectiva, no hay nada atrás que pudiera hacer que cambie un poco la perspectiva que se tiene en general de la industria, del sector y de este tipo de vivienderas que pues están rescatadas de la ley de quiebra, bueno, no es ley de quiebra, del concurso mercantil en México, que tiene enormes oportunidades. Ok, era una pregunta que varios siguen a Homex, yo creo que por el precio, pero es una, ¿cómo se llama? Este tipo de, por verlo barato, ¿no? Tenemos un sesgo ancla, que se le llama, ¿no? Lo vemos muy, muy barato a comparación de precios anteriores, pero eso no quiere decir que... Yo sí puedo decir algo, si nos podemos extender un poquito más. Claro. Llevo 20 años en el mercado y suena tan lógico que luego no lo hacemos caso, pero el que haya caído muchísimo no significa que ya dejó de caer, y el que haya subido muchísimo tampoco significa que ya dejó de subir. Y es como, ay, Alejandra, ¿por qué nos dices eso si es lo más, o sea, es palitos uno?
Sí, pero a la hora de estar viendo, no nos acordamos o los inversionistas no se acuerdan. Generalmente, yo soy creyente que el mercado sí tiende a seguir fundamentales y que las empresas que están razonablemente atractivas en términos de evaluación, tanto relativa como histórica, tienden a cerrar ese descuento. Y por el contrario, las que están adelantadas también tienden a cerrar ese premio, tomando en cuenta la perspectiva, su desempeño histórico y su evaluación contra otros competidores. Entonces, eso es bien importante a la hora de tomar una decisión de cuál va a ser el cherry picking o el stock picking, ¿no? En estos mercados. Totalmente de acuerdo. Yo tengo una pregunta. Hemos visto en Estados Unidos una reducción muy, muy significativa en el término de provisiones por pérdidas crediticias en los bancos. ¿Crees que esto pueda pasar en México o es...? Es que yo creo que va a suceder todo lo contrario. En México tuvimos un segundo trimestre donde dada la flexibilización de la red, o sea, no, la comisión no cambió las reglas, nada más cerró un poquito los ojos para poderle dar un respiro a los bancos. Y lo que vamos a ver es que muchos se adelantaron, en el caso de Banorte se adelantó, en el caso de Regional todo lo contrario, él dijo, bueno, hasta que no me brinquen, no voy a empezar a hacer mayores provisiones. Y lo que vamos a ver tercer, cuarto y primero es cada vez mayores provisiones. Yo creo que eso pasa en todo el sistema financiero mexicano, no es un tema de una en particular. Hay unas que lo han hecho más, hay otras que lo han hecho menos, pero todas se van a ver afectadas por este incremento en las previsiones que no veíamos en el 2019. Sí, porque en Estados Unidos el trimestre pasado las provisiones fueron muy altas, a lo mejor no fue el mismo caso que en México, pero sí fue una sorpresa en lo que estamos viendo con JP Morgan, Citigroup, Banco de América. Te voy a hacer otra pregunta que, bueno, primero, aquí en Zoom dice muchas gracias, Rubén, dice muchas gracias por la presentación, muy útil, y aunque puse la mayor atención, algunos puntos se me escaparon, se nos puede compartir la presentación, se les puede compartir el video, ¿verdad? Claro. De lo que estamos. Claro. Ok. Pues se las mandamos como todos los días, el día de mañana. Nos pregunta Cuevas Negro, ¿cuáles son, con respecto a las elecciones que vienen en Estados Unidos, cómo crees que se comporten las acciones en Estados Unidos si pierde Trump? Si pierde Trump. Es que yo creo que lo que hemos visto en las últimas semanas y después del desastroso debate que nunca habíamos visto, de acuerdo a los especialistas, no lo digo yo, no es un juicio de valor de Alejandra Marcos, es que ha sido el peor debate en la historia de Estados Unidos. Entonces, de hecho, si bien no hubo un ganador claro, en las apuestas se abrió muchísimo la diferencia entre Trump y Biden. Entonces, tomando en cuenta estos últimos acontecimientos, es muy probable que los mercados ya hayan comenzado a incorporar con mayor probabilidad que gane Biden. Yo creo que un triunfo de Biden probablemente haga que continúe un poco este rally de alza, ¿no? Se disipe la incertidumbre, veamos menos volatilidad. Se va a juntar también evidentemente con el tema de reportes trimestrales en Estados Unidos, las expectativas son unas caídas brutales, más inclusive que en el tercer trimestre, entonces pudiera continuar la tendencia. Eso es lo que yo creería, salvo que el resultado electoral sea tan tight, sea tan empate, no se dice empate, pero sea tan cercano, que entonces Trump sí tenga los argumentos suficientes para inconformarse y que no veamos incertidumbre un par de horas, sino un par de días. Y ese escenario catastrófico que hoy los mercados no están incorporando es el que pudiera generar mayor volatilidad y, por supuesto, correcciones importantísimas en las acciones.
Entonces, yo creo que puntualmente, si gana Biden, podríamos ver una continuación de la tendencia en aras de menor incertidumbre. Si gana Trump, habría que ver con qué margen lo hace y cómo se desenvuelve. Probablemente eso implicaría un mayor impulso para los corporativos de largo plazo, dados los temas fiscales o el planteamiento fiscal que trae Biden y el planteamiento fiscal que trae Trump. Y el peor escenario sería este, ¿no? Justamente una disputa entre ambos candidatos y que no se declare un ganador la noche de la elección. Sí, mencionabas el tema de las apuestas, le están dando 86%, sí, creo que hemos visto la tendencia, casi 86% de probabilidades de ganar a Biden. En Biden está aventajando con 10 puntos porcentuales en las encuestas y en las apuestas la ventaja es mucho mayor. Y para darles un poquito más de feedback con respecto a este tema electoral, de debates y demás, el gran tema aquí es... hay posturas encontradas entre Biden y Trump. Trump es un poquito más de lo mismo, es este personaje bully, if I may say, disruptivo, cambiante, dispar, pero que sabemos que beneficia a ciertos sectores de la población y ellos van a ser los corporativos. De hecho, pues se esperaría la misma tasa impositiva para las empresas si gana Trump. En el caso de Biden, no. En el caso de Biden es, vamos a echarle más carne al asador, vamos a tener estímulos fiscales por el orden de $3 trillones. Trump trae 1.5 dentro de su presupuesto, pero sí está esperando Biden subir el impuesto corporativo del 21 al 28. O sea, en pocas palabras, echar para atrás la reforma fiscal de Trump en ese tema. Entonces, ¿qué va a pesar más? ¿Este estímulo fiscal extraordinario adicional de 3 trillones para la economía americana y entonces no van a crecer al 3, van a crecer al 4 o al 5? ¿Y qué pasa para los corporativos? ¿O qué pasa con Trump? Yo creo que todavía es pronto para saber lo que es probable que suceda una vez que conozcamos el resultado electoral. Si se declara victorioso uno u otro, es que veamos a lo mejor una continuación de esta tendencia de alza que hemos visto pues de varios meses para acá, una vez que tocaron este dip tan fuerte de menos 35% en el caso de las bolsas americanas. Pero ojo, porque también son reportes trimestrales. Y si puedo una cosa más, adelante. va a venir una rotación de activos. O sea, tenemos valuaciones históricas. Yo no sé si lo dije en este foro o no, pero Tesla, 700 veces PU. ¿Qué inversionista razonable se va a esperar 700 años en recuperar su inversión con las utilidades que conoces? O sea, si eso no es valuación de burbuja, no lo sé qué es, pero me fui en un extremo, pero lo mismo está Amazon y lo mismo está muchísimas del sector tecnológico. Entonces, esta continuación del rally, si se puede decir, va a venir con una rotación de activos y a lo mejor empresas que han estado muy rezagadas, muy subvaluadas, consumo discrecional, probablemente industria, sean las que ahora se vean más beneficiadas de esta nueva ola de estímulos, menor incertidumbre electoral que las empresas del sector tecnológico. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí son como dos países, ¿no? La parte de tecnología con la parte cíclica, estamos viendo evaluaciones completamente distintas. Pues te agradezco mucho, Ale. Estoy viendo aquí los comentarios de María del Rocío. Gracias, excelente presentación. Por acá, Luceli Hernández, mil gracias, excelente presentación, excelente conferencia. JL Arsaluz, excelente webinar. Bueno, no, dice, puras felicitaciones, gracias por la presentación, muy útil, excelente presentación. Ale,
esta información me ha sido muy útil para la toma de decisiones. Yo soy cliente de Intercam, tengo uno de sus fondos de inversión con ustedes. Mira, por ahí tienes un cliente. Miguel Ángel Salgado, muchísimas gracias. Oscar Martínez, muchas gracias. Ale, siempre es un gusto escucharte. No sé si es Oscar Martínez. El que Supongo que no. Pero bueno, por acá también, Carlos Ramírez, excelente presentación, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ale. Un gusto estar con ustedes y platicar y robarles un poquito de su tiempo. No, al contrario, tuvimos mucha gente en Facebook también, en Zoom, y bueno, pues lo vamos a mandar a todos aquellos que les interese. Como siempre, gracias a Intercam, gracias a ti, a Mujeres en Finanzas, también a la Bolsa Mexicana de Valores por estar apoyando esta parte de educación financiera y pues te agradecemos muchísimo, Ale. Encantadísima. Bueno, que tengan buen día a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos mañana.